El momento en que Ethan Crawford agarró la blusa de Harper Sullivan y la desgarró por la espalda frente a 32 estudiantes. Ella no lloró. No gritó. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo la tela rota contra su pecho, y susurró 5 palabras que lo cambiarían todo. Acabas de cometer un error. Nadie creía que la joven maestra suplente de 23 años se defendería. ¿Cómo podrían pensarlo? Durante 6 semanas había sido su blanco favorito la chica que pedía disculpas cuando los alumnos chocaban con ella. La que sonreía con nerviosismo cuando la llamaban Miss Scared Cat Sullivan. La que fingía no escuchar cuando se reían de su ropa de segunda mano. Pero allí, en ese salón de historia de la preparatoria Westfield, con la luz de octubre entrando por ventanas que costaban más que su salario anual, algo antiguo despertó dentro de Harper Sullivan. Algo que su padre, un marine, había puesto en ella. Algo que había enterrado durante 5 años. Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Porque esto no se trata solo de una blusa rota ni de un niño rico malcriado que creía poseer el mundo. Se trata de lo que pasa cuando la gente buena calla demasiado tiempo. De cuando los sistemas protegen a los equivocados. De cuando una escuela se convierte en terreno de caza y los maestros en presa. Harper había aceptado el puesto de suplente por 4 meses por desesperación. 23 años. Recién salida del programa de credenciales. Ahogada en $40,000 de deudas estudiantiles. La profesora titular, la señora Chen, estaba de licencia por maternidad, y Westfield High necesitaba a alguien de inmediato. La entrevista duró 12 minutos. El director Morrison apenas levantó la vista del celular. Hizo 3 preguntas sobre manejo de clase y le ofreció el puesto en el acto. Solo manténlos callados y cumple el plan de estudios, le dijo. Estos son buenos chicos de buenas familias. No tendrás problemas. La primera mentira. Westfield High se levantaba como una joya en los suburbios de Denver. Todo vidrio y acero y promesas. El estacionamiento parecía un lote de lujo más Mercedes y BMW que en una agencia. El ala Crawford, sí. Un edificio entero nombrado por la familia de Ethan. Brillaba con pizarras digitales y sillas de piel, que hacían ver a los colegios comunitarios como prisiones. Los padres donaban millones. Sus hijos caminaban como dioses jóvenes, por pasillos adornados con banderines de admisiones Harvard, Yale, Stanford. No era solo una escuela, era una plataforma de lanzamiento para quienes ya habían nacido lanzados. Harper estacionó su Honda Civic de 15 años, entre un Tesla y una Range Rover aquella primera mañana. Se acomodó el saco comprado en liquidación en Target y entró a un mundo que olía a privilegio y comida orgánica de cafetería. Ella había crecido en bases militares, donde todos los padres usaban el mismo uniforme y el rango importaba más que la cuenta bancaria. Esto era distinto. Aquí tu apellido era tu arma y las donaciones de tus padres. Tu armadura. Los alumnos la evaluaron en segundos. 23 años prácticamente de su edad. 1,60 m y apenas 50 kilos. Suplente el fondo de la cadena alimenticia educativa. Escribió su nombre en el pizarrón con mano temblorosa Miss Sullivan. Alguien al fondo murmuró, se ve aterrada. Otro rió carne fresca. Pero fue Ethan Crawford quien la reclamó como su proyecto personal. 1,88 m. Cuerpo de capitán de la Cross, con esa belleza que el dinero pule hasta brillar. No se sentaba al fondo con los revoltosos. No. Ethan se sentaba al frente, mochila de diseñador a sus pies, reloj de oro atrapando la luz. Tenía la mandíbula cuadrada de su padre y los ojos calculadores de su madre. Aunque Harper no sabría de los papeles de divorcio y la batalla de custodia, hasta mucho después. Entonces, señorita Sullivan dijo ese primer día, interrumpiendo su introducción. ¿Qué edad tiene? Parece que podría ser la hermana menor de mi novia. La clase rió. No cruelmente. Todavía no. Solo el sonido de una manada reconociendo a su alfa, esperando ver hasta dónde empujaría.
Harper forzó una sonrisa, esa que las mujeres aprenden a usar como armadura. Suficiente para ser tu maestra, Ethan. Ahora, si podemos abrir en el capítulo 3, pero en serio, continuó él, recostándose en su silla. Sí hizo prácticas docentes, o la sacaron de la calle porque es bonita. La risa ya tenía filo. Más cortante. Probando. Completé mis prácticas en East High el semestre pasado, dijo Harper en voz baja. Ahora, sobre la unidad de la guerra civil. East High, la voz de Ethan, destilaba algo que no era desprecio del todo. Pero vivía a la vuelta. Ese es el cole del barrio bajo, no donde tienen detectores de metal. Se volvió a sus compañeros. Con razón se ve asustada. Seguro se acostumbró a esquivar balas, no a enseñar estudiantes de verdad. Y ahí estuvo, el primer corte. Pequeño. Quirúrgico. Diseñado para establecer jerarquía. Harper Sullivan, la de afuera, la becada, la que no pertenecía, la chica del lado pobre enseñando a los hijos del lado rico. Sintió 32 pares de ojos mirando, esperando a ver si peleaba o se doblaba. Se dobló. Vamos a concentrarnos en el plan de lección. Ethan sonrió entonces. Esa sonrisa que deben compartir los tiburones cuando huelen sangre. Había encontrado su entretenimiento del semestre. Lo que siguió fueron 6 semanas de acoso creciente, disfrazado de bromas y malentendidos. Al principio era pequeño. Ethan accidentalmente tiraba sus papeles al pasar. Sus amigos toserían gata asustada durante sus clases. Alguien cambiaba su contraseña de computadora. El café se derramaba sospechosamente cerca de sus cosas. Harper lo soportaba con la misma sonrisa nerviosa y el mismo no pasa nada. Son accidentes. Recolectaba los papeles, reimprimía, cambiaba otra vez contraseñas, volvía a su departamento tipo estudio. Calentaba ramen y se repetía que mejoraría, que solo probaban límites, que cuando se aburrieran, pararían. La segunda mentira. Porque Ethan no se aburría, se volvía creativo, el acoso se volvió espectáculo. Levantaba la mano con preguntas falsas para humillarla. Es cierto que los suplentes son solo los que no consiguen trabajo real. Filmaba sus reacciones en su celular. Las compartía en chats privados con títulos como Mira a Scared Cat, tartamudear o Día 23 haciéndola llorar casi lo logro. Otros maestros lo veían, claro que lo veían. Pero Ethan, era intocable, su padre controlaba medio consejo escolar. Su constructora había edificado el nuevo complejo atlético. Cuando Harper intentó reportarlo con el director Morrison, él suspiró como si hablara del clima. Ethan está pasando un momento difícil en casa, dijo sin levantar la vista. Sus padres. Es complicado. Tolérale un poco. Los chicos son chicos. Más en último año. Están estresados por las aplicaciones universitarias. Está interrumpiendo toda mi clase, intentó Harper. Los demás alumnos no pueden aprender cuando... Los demás Morrison sí la miró ahora, y su expresión lo dijo todo. Los demás están manteniendo su promedio de 4 puntos. Tal vez el problema no sean ellos. Señorita Sullivan, tal vez deba mejorar su manejo de clase. La contratamos para manejar estas situaciones. No para correr a administración cada vez que un estudiante hace una broma. Salió de su oficina con las mejillas ardiendo y la certeza de estar sola. ¿Qué podía hacer? ¿Renunciar? Necesitaba el trabajo. La experiencia. La carta de referencia. El seguro médico que cubría su medicación para la ansiedad. Qué ironía necesitarla justamente por ese trabajo. Así que Harper hizo lo que tantos hacen, aguantó. Sonrió a través de la humillación. Fingió no ver los Snapchats y TikToks donde Ethan calificaba sus atuendos. ¿Chic de segunda mano o bibliotecaria indigente? Tú decides. Ignoró cómo otros alumnos empezaron a sumarse, envalentonados por el ejemplo de Ethan y el silencio de la administración. Incluso los más callados, los que parecían compasivos, comenzaron a alejarse. Nadie quería ser visto como aliado de Harper.
Eso era suicidio social. Pero había una estudiante que observaba con otros ojos. Skylar Martínez se sentaba al fondo, el cabello tapándole la cara, dedos siempre moviéndose en su celular. Harper asumía que era otra adolescente perdida en redes sociales, pero Skylar estaba documentando, grabando, construyendo un archivo que se remontaba a 2 años, a cuando Ethan había acosado al señor Rodríguez hasta que sufrió un colapso nervioso y renunció a mitad de semestre. Antes de eso, la señorita Chen, joven profesora de inglés, que se transfirió después de que Ethan difundiera rumores sobre su vida personal. Harper no sabía nada de los archivos de Skylar, ni de que el entrenador Thompson, de lucha, al verla tambalearse en el pasillo un día, reconoció en su postura algo más, revisó su historial, llamó a Colorado State, donde Harper había sido capitana del equipo de judo hasta que abandonó abruptamente en 3er año. Encontró artículos sobre la joven promesa que dejó una beca asegurada después de que una rival terminara hospitalizada. Fuerza excesiva, dijo el árbitro, aunque Harper fue absuelta. Aún así, guardó su high y no compitió más. Nadie sabía que Harper se levantaba cada día a las 4:30 a entrenar sola en su departamento, moviéndose por las formas que eran memoria muscular, manteniendo su cuerpo listo para batallas que había jurado no pelear nunca más. Nadie sabía de las medallas en una caja bajo su cama, ni de cómo su padre sargento mayor Sullivan, retirado, le había suplicado no dejar el deporte que la definía desde los 6 años. No lastimaste a nadie y lo llamaste deporte, le dijo ella. Terminé con la violencia. La violencia no fue lo que hiciste ahí, contestó él. Fue disciplina, control. Y a veces, Harper, a veces necesitas esas habilidades, no para competir, para sobrevivir. Ella pensó que exageraba. Viejo soldado viendo batallas en todas partes. Eligió la docencia porque era seguro, pacífico, un lugar donde las palabras valían más que la fuerza. La tercera mentira. El 15 de octubre comenzó como cualquier otro día. Harper se había puesto su blusa más nueva, una azul comprada en Goodwill, que casi parecía cara si no mirabas de cerca el cuello deshilachado. Llegó temprano. Preparó su PowerPoint sobre la batalla de Gettysburg y acomodó las copias que había impreso en casa porque misteriosamente habían cancelado su código de la fotocopiadora. Los alumnos entraron con la energía habitual. Madison Williams y su grupo platicaban de su fin de semana en Aspen. Logan Bennett presumía su carta de aceptación anticipada a Columbia. Y Ethan. Siempre Ethan. Entró 30 segundos antes de la campana con la mochila al hombro y esa sonrisa que prometía problemas. «Buenos días», señorita Sullivan dijo, alargando su nombre como si le supiera mal. «Linda blusa. Muy vintage. ¿Es de Salvation Army o de Goodwill? Estoy tratando de ganar una apuesta». Harper respiró hondo. Se dio la vuelta hacia el pizarrón y empezó a escribir los objetivos de la lección. A sus espaldas, escuchó movimiento, susurros, risitas, el arrastre de una silla. Debería haberse girado. Debería haber notado cómo la energía en el salón había cambiado, cargada de expectativa. Pero ya sabía que reconocer los shows de Ethan solo lo animaba más. Mejor fingir que nada pasaba. Terminar la clase. Llegar a la hora de comida. Estaba escribiendo puntos de giro en la historia de E. Cuando lo oyó ponerse de pie. Oiga. Señorita Sullivan, su voz sonaba distinta, más baja, más cruel. Solo quería mirar de cerca esa blusa. La tela se ve tan... Sintió sus dedos agarrar la tela en la parte trasera del cuello. Barata. El sonido de la tela rasgándose es inconfundible, violento. Final. Harper se quedó helada al sentir cómo el algodón se abría, dejando su espalda completamente expuesta frente a 32 estudiantes y sus 32 cámaras de celular.
El aire acondicionado le golpeó la piel desnuda. Alguien jadeó. Alguien rió. Y alguien, luego supo que era Skylar, empezó a grabar desde otro ángulo, mostrando claramente la mano de Ethan, su tirón deliberado, su sonrisa satisfecha. «Ups», dijo Ethan, levantando las manos con fingida inocencia. «Mi error. Tropecé. Tal vez debería comprar ropa de mejor calidad, señorita Sullivan, esta vez en una tienda de verdad». El salón explotó. Risas, gritos, celulares levantados. «¿Viste su cara? No manches. Lo hizo de verdad, súbelo ya». «¡Estás loco!». Harper se quedó de pie, sujetando la tela contra su pecho, sintiéndose de nuevo como a los 18 años oyendo el golpe seco de un cuerpo contra el tatami, el crujido de un hueso, la sangre. Ahora, con 23, se sentía fracasada, maestra suplente en una blusa rota, rodeada de chicos que la veían como espectáculo. Y en ese instante, entre la humillación y la rabia, Harper Sullivan tomó una decisión, no la que todos esperaban correr llorando del salón. Renunciar. Desaparecer como las otras víctimas de Ethan. Tampoco la que había tomado los últimos 5 años callar. Ser segura, ser dócil. Tomó la decisión de su padre, de su abuelo, de cada Sullivan que había pisado un campo de batalla. Decidió pelear. Harper se giró lentamente, aún sujetando la tela rota. La risa se apagó en las gargantas de 32 alumnos que nunca la habían visto así sin sonreír, sin disculparse, sin encogerse, solo mirando. Sus ojos fueron de rostro en rostro, memorizando quién se reía más fuerte, quién grababa más rápido, quién se quedaba helado. Skylar dijo en voz baja. La chica en la esquina levantó la vista, sorprendida de que la notaran. «Yo, por favor, ve a mi coche y trae mi bolsa de gimnasio. Honda Civic gris. Las llaves están en el cajón de mi escritorio». ¿Qué susurró Skylar? «Mi bolsa de gimnasio». «Por favor». Ethan rió, duro e incrédulo. «¿Qué? Se va a cambiar a su ropa deportiva del Walmart. Esto está mejor de lo que imaginé». «Ethan». La voz de Harper lo cortó como cuchilla. «Siéntate». «¿Qué dijiste?». Dio un paso más cerca. 1,88 m de invencibilidad adolescente. «Me acabas de dar una orden, Mira». «Suplente. Tú no me dices qué hacer». «Mi padre». «Tu padre está en proceso de divorcio porque tu madre lo cachó con su secretaria». Las palabras de Harper salieron frías, precisas. «Estás enojado. Estás asustado. Y descargas esa rabia en quienes ves más débiles porque es el único control que te queda». «Lo entiendo. Incluso lo compadezco. Pero te vas a sentar». Ahora. El salón quedó sepulcral. La cara de Ethan se puso blanca y después roja. Cerró los puños. «No sabes nada de mí. Sé que llevas 2 años grabándote mientras acosas maestros. Sé que el señor Rodríguez terminó medicado por tu culpa. Sé que la señorita Chen se transfirió de distrito. Sé que piensas que tu apellido te hace intocable». Harper cambió apenas el peso de su cuerpo, entrando sin querer en una postura que había jurado no usar otra vez. «Pero sobre todo sé que estás a punto de cometer el segundo error más grande de tu vida». El primero, escupió Ethan. «Tocarme». Algo en su voz, en su postura, en la certeza absoluta de sus palabras hizo dudar a Ethan. Solo un segundo. Lo suficiente para que Skylar regresara con la bolsa de gimnasio, atravesando el salón congelado como un fantasma. «Gracias», dijo Harper, tomando la bolsa sin apartar la mirada de Ethan. «Todos, excepto Ethan, vayan a la biblioteca. Díganle a la señora Patterson que en un momento continúo la clase». «No puede», empezó Madison Williams. «Salgan.
Ya no era la gata asustada Sullivan hablando. Era alguien más, alguien que había estado dormido 5 años. A menos que quieran ser parte de lo que sigue. Los estudiantes se miraron entre sí, inseguros. Esto no estaba en el guión. Harper no daba órdenes. No se paraba derecha. No sonaba como... Muévanse, dijo. Apenas. Y 31 alumnos recogieron sus mochilas y salieron. Algunos corrieron. Otros caminaron de espaldas. Todavía grabando. Skylar fue la última en irse. Harper la vio acomodarse junto a la ventana. Cámara lista. Chica lista. Ethan y Harper quedaron solos en el aula. La luz de octubre pintando todo de dorado y peligroso. Él era más grande, más fuerte, más cruel. Ella sostenía una blusa rota y cargaba un trauma que él no podía imaginar. «Estás acabada», dijo él. Pero la voz le temblaba. «Llamaré a mi padre. Te despedirán antes del almuerzo. Nunca volverás a enseñar. ¿Crees que puedes humillarme? Hablar de mi familia. Yo soy dueño de esta escuela. Soy dueño de ti». Harper abrió la bolsa y sacó una prenda doblada. No eran pants, era otra cosa. Algo blanco y grueso, ceñido con un cinturón negro gastado. «Mi padre me enseñó algo», dijo, poniéndose la chaqueta del G con destreza, todavía cubriéndose. «Me dijo que hay 3 tipos de batallas, las que puedes evitar, y debes hacerlo, las que no puedes evitar, y debes pelear con inteligencia, y las que, si las evitas, te vuelves cómplice del mal». Ató el cinturón despacio, ceremonioso. Ya no le temblaban las manos. 6 semanas te vi dañar a la gente, no solo a mí, a cualquiera que consideras inferior. Me repetí que no era mi lucha, que responder me haría como tú alguien que usa la fuerza para hacer daño. Lo miró de verdad, y Ethan dio un paso atrás sin querer. Estaba equivocada. Responder no me hace como tú. Callar sí. «Estás loca», dijo él, retrocediendo hacia la puerta. «No puedes tocarme. Soy estudiante. Irás a la cárcel. Tú... No voy a tocarte. Ethan». Harper se plantó en el centro, más pequeña que nunca, pero llenando todo el espacio. «Tú me vas a tocar, como lo has hecho por 6 semanas. Y esta vez, cuando lo hagas...» Sonrió. Y no era nerviosa, ni temerosa, ni falsa. Era la sonrisa que sus rivales veían justo antes de caer al tatami. «Esta vez, la física te responderá. ¿Has visto ese momento en que un abusivo descubre que escogió a la víctima equivocada? Ese segundo en que el depredador entiende que todo este tiempo cazaba a un depredador más grande. Eso vi en los ojos de Ethan Crawford. En esa puerta sus ropas de diseñador y su reloj de oro parecían un disfraz. «Estás loca», repitió. Pero ya se echaba atrás. «Me voy. Voy a decirle a Morrison». «Estás acabada». «Ethan». Su voz lo detuvo. «Antes de que te vayas, debes saber algo. Skylar Martínez te ha estado grabando por 2 años. Cada acoso, cada agresión, cada momento en que te creíste intocable. Ella lo tiene todo». El rostro de Ethan palideció. «Eso es ilegal. Ella no puede». Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte. Ella se protegía y protegía a otros. Muy legal. Muy admisible. Harper ladeó la cabeza. «Quizá tu padre sepa eso. Siendo del consejo escolar». «¿Y cómo crees que irá la audiencia de custodia cuando el juez vea un compilado de tu violencia contra autoridades? ¿Crees que la abogada de tu madre lo encontrará útil?» La puerta se cerró de golpe, haciendo temblar las ventanas. Harper oyó sus pasos corriendo por el pasillo. Oyó sus gritos buscando a Morrison. Oyó cómo el futuro se reacomodaba. Se quedó sola en el salón vacío.
vistiendo su viejo Guy como una armadura que nunca había querido volver a usar. Afuera. Skylar levantó su celular y asintió. Harper asintió también. Luego se sentó en su escritorio, en su silla barata con ruedas, y esperó. Porque Harper Sullivan sabía algo que Ethan Crawford estaba por aprender a la mala. A veces la persona más temible en el salón no es la que hace más ruido. A veces es la callada que ha guardado una tormenta durante 5 años. A veces es la suplente que acaba de declarar la guerra. El director Morrison llegó como una tormenta en traje barato, rostro rojo, respirando agitado. Con Ethan Crawford a su lado, fingiendo ser víctima con una actuación digna de Oscar. Señorita Sullivan, la voz de Morrison se quebró de furia. ¿Qué demonios cree que está haciendo? ¡Quítese ese disfraz inmediatamente! Harper permaneció sentada, manos cruzadas sobre el escritorio, usando su Guy como si fuera lo más natural del mundo. Esto no es un disfraz, director Morrison. Esto es quien soy. Quien he estado ocultando durante 5 años porque pensé que ser débil mantendría a todos a salvo. Ella me amenazó. Ethan levantó un dedo acusador, su voz aguda de miedo fabricado. Dijo que iba a lastimarme. Sabe cosas personales de mi familia. Está inestable. Morrison sacó su teléfono. La seguridad ya viene en camino. Está acabada. Sullivan. Amenazas de agresión, vestimenta inapropiada, inestabilidad emocional. Tendrá suerte si lo único que enfrenta son cargos criminales. Enséñeles el video. Skylar. Todos se giraron. Skylar Martínez estaba en la puerta, el celular extendido como un arma de verdad. En la pantalla. Nítido Ethan agarrando la blusa de Harper. El tirón deliberado, la tela rasgándose, su sonrisa satisfecha. Pero no era todo. Con un movimiento de dedo mostró otro video Ethan vaciando café sobre el libro de calificaciones del señor Rodríguez. Otro borrando archivos de la computadora de la señorita Chen mientras reía. Otro más describiendo con detalle cómo haría llorar a la siguiente suplente. 2 años, dijo Skylar en voz baja. 2 años de evidencia. 67 videos. 14 víctimas distintas. 3 maestros que renunciaron. 1 que tuvo un colapso. Lo miró directo a los ojos. Y 39 correos donde los profesores reportaron la conducta de Ethan. Usted respondió exactamente a 0. El rostro del director pasó de rojo a gris. Esos videos están fuera de contexto. No puedes simplemente... La voz de la secretaria sonó en el interfono. La señora Crawford está aquí. Dice que es urgente. El ambiente se tensó aún más. Victoria Crawford entró como invierno hecho persona, traje de diseñador. Tacones de diseñador. Probablemente la abogada de divorcio de diseñador en marcación rápida. Pero había algo distinto en ella ese día. Su compostura habitual tenía grietas, como porcelana a punto de quebrarse. Mamá, la voz de Ethan se volvió infantil de repente. ¿Qué haces aquí? Victoria miró largo a su hijo, luego a Harper con su Guy, después a Morrison intentando encogerse dentro de sus zapatos. Estoy aquí porque Skylar Martínez me envió un paquete esta mañana. 67 videos. Director Morrison. Quiere explicar por qué mi hijo ha estado aterrorizando a maestros por 2 años, mientras usted lo encubría, señora Crawford. ¿Puedo explicar? No. Su voz cortó como cristal fino. No puede. Porque también recibí esto. Levantó su teléfono mostrando un estado de cuenta bancario. $50,000. Donados a su fondo educativo personal después de cada incidente con mi hijo. No a la escuela, a usted. En ese momento entraron los guardias de seguridad. 2 expolicías que parecían preferir estar en cualquier otro sitio. Evaluaron la escena el director empapado en sudor. La esposa de un miembro del consejo escolar con pruebas de soborno. Una maestra menuda en uniforme de artes marciales, sentada tranquilamente. Y Ethan Crawford, pareciendo lo que en realidad era un adolescente asustado, cuyo mundo se derrumbaba. «Oficiales», empezó Morrison.
¡Cállese! Carl lo cortó Victoria. Señores, han llegado justo a tiempo. Me gustaría reportar corrupción sistemática, sobornos y el encubrimiento de violencia estudiantil contra maestros. Se giró hacia Harper. Señorita Sullivan, le pido disculpas por el comportamiento de mi hijo y por la influencia de mi esposo. No tenía idea de hasta dónde había llegado todo esto. Mamá, la voz de Ethan se quebró. No puedes hacer esto. Papá va. Tu padre. Victoria soltó una risa amarga como café negro. Tu padre es la razón por la que crees que puedes tratar a la gente como basura. Pues eso termina hoy. Volvió a mirar a Harper. El apoyo legal que necesite. Lo tendrá. Y tú miró a su hijo. Vamos a tener una larga conversación sobre respeto, consecuencias y lo que significa ser un ser humano decente. Pero Ethan ya no escuchaba. Miraba fijo a Harper, con los ojos encendidos por algo salvaje. Tal vez la humillación pública. Tal vez la traición de su madre. Tal vez 18 años de sentirse intocable chocando contra la realidad. Lo que fuera. Se quebró. No se lanzó más allá de su madre. Más allá de los guardias que no lo esperaban. Directo hacia Harper. Todo esto es tu culpa. Arruinaste todo. El tiempo se volvió lento. Como suele pasar en los momentos de violencia. Harper lo vio venir 90 kilos de rabia, privilegio y desesperación. Vio su puño echándose atrás. El gesto torcido de su cara. El futuro donde se dejaba golpear y jugaba a la víctima. Cobraba un acuerdo y nada cambiaba realmente. Eligió otro futuro. Harper se levantó de su silla como agua encontrando su nivel. Su cuerpo recordó lo que su mente intentó olvidar: miles de horas de práctica. Cientos de competencias. La unión perfecta de física y filosofía que era el judo. El camino suave. El golpe de Ethan nunca aterrizó. Harper se deslizó dentro de su alcance, mano derecha atrapando su brazo, izquierda aferrando su cuello de la camiseta. Giró la cadera, cargó su peso, y el mundo giró en un eje de justicia. Ogoshi, gran proyección de cadera. Una de las primeras técnicas que aprende un judoka, y una de las últimas que domina. Ethan Crawford voló por el aire con toda la gracia que da la física. 90 kilos de abusivo convertidos en 90 kilos de lección. Cayó al suelo con un golpe seco, el aire escapando de sus pulmones en un whoosh que rebotó en las paredes. Harper mantuvo el control de su brazo, lista para un segundo movimiento que no fue necesario. Ethan quedó tumbado, jadeando como pez fuera del agua, mirando al techo como si ahí estuvieran los secretos del universo. Ella lo soltó con cuidado. Retrocedió. Y se acomodó el gi. Eso dijo en voz baja fue por el señor Rodríguez. Y por la señorita Chen. Y por cada suplente que pensaste que era menos que humano. Miró a Morrison. Y fue legítima defensa. Perfectamente legal. Que confirmarán las cámaras. La ley de Colorado es muy clara sobre el derecho a defenderse de una agresión. El entrenador Thompson apareció en la puerta, como si el destino lo hubiera enviado. El coach de lucha tenía un don para estar presente justo cuando la violencia pedía testigos. Vio la escena: Ethan en el suelo, Harper en su gi, todos congelados como en un cuadro titulado Las consecuencias del privilegio. Lo vi todo, anunció. El chico la atacó. Ella se defendió con la fuerza mínima necesaria. Defensa propia de manual. De hecho, miró a Harper con un orgullo contenido. Judo de manual. Colorado State. Mediados de la década pasada usted era la Sullivan que se retiró de los nacionales. Harper asintió apenas. Lastimé a alguien. Muy fuerte. Juré que nunca... Lastimó a alguien que intentaba lastimarla. En una competencia regulada donde ambos consintieron combatir, la interrumpió Thompson. Y por lo que acabo de ver, pasó 5 años aprendiendo la diferencia entre violencia y justicia. Fue hermosa técnica. Por cierto, su padre debe estar orgulloso.
Mi padre no sabe que estoy siendo acosada por adolescentes, respondió Harper. Su padre sabe que está defendiendo lo correcto, corrigió Thompson. Hay una diferencia. Llegaron los paramédicos, porque alguien había llamado por Ethan, que seguía en el suelo sonando como acordeón roto. Lo revisaron y no encontraron nada excepto orgullo magullado y ego aplastado. Victoria observaba con un gesto que parecía satisfacción. «Levántate», Ethan dijo al fin. «No estás herido. Solo estás aprendiendo lo que Harper aprendió hace 5 años que a veces, cuando hieres a la gente, el universo te devuelve el golpe». Morrison intentó una última jugada. «Esto sigue siendo agresión. Una maestra no puede...» «Cállate». Carl repitió Victoria. «Estás acabado. La junta tendrá tu renuncia para el lunes, o tendremos una conversación pública sobre esos $50,000. En cuanto a usted, miró a Harper. Creo que Westfield High necesitará una nueva profesora de historia permanente. Alguien con integridad, alguien que entienda que la fuerza no es lastimar a otros, sino protegerlos». La siguiente hora fue un torbellino de declaraciones, videos siendo documentados oficialmente y Ethan siendo escoltado fuera del plantel por última vez. Pero el momento más importante llegó cuando sonó la última campana y los estudiantes de Harper, sus estudiantes, volvieron a llenar el salón. La miraban diferente ahora, no con miedo ni con burla, sino con algo que Harper había intentado ganarse durante 6 semanas: respeto. Señorita Sullivan fue Madison Williams, la abeja reina, ex amiga de Ethan. Tenía los ojos húmedos. «Lo siento. Todos lo sentimos. Sabíamos que estaba mal. Solo que...» «Tenían miedo», terminó Harper, «por ella. Lo entiendo. Tener miedo no te hace mala persona. Permanecer en el miedo cuando puedes ayudar a alguien, eso sí es el problema. ¿Seguirá enseñándonos?», preguntó alguien desde atrás. Harper recorrió con la mirada 32 rostros que de pronto se veían más jóvenes, más vulnerables, más capaces de cambiar de lo que ella había creído. «Eso depende. ¿Están listos para aprender? De verdad aprender, no solo de historia, sino de cómo defender lo correcto». 32 cabezas asintieron. Entonces sí respondió, y esta vez se permitió sonreír. «Les seguiré enseñando». La historia pudo haber terminado ahí: maestra heroica, abusivo derrotado, justicia servida. Pero la vida real es más desordenada que las películas. Ethan Crawford no se convirtió mágicamente en buena persona. Fue expulsado. Entró a terapia y pasó 1 año haciendo servicio comunitario, obligatorio, en la misma secundaria pública a la que solía llamar el gueto. La última vez que supo de él, estaba estudiando trabajo social, intentando entender en qué momento se había convertido en alguien que no reconocía. Victoria Crawford se divorció de su esposo y usó el acuerdo económico para fundar una organización contra el bullying. Ella y Harper se volvieron aliadas improbables, trabajando juntas para cambiar la cultura que había permitido la conducta de Ethan. Skylar Martínez consiguió una beca completa para estudiar cine. Su documental sobre el acoso sistémico en escuelas de élite ganó 3 premios y desató una conversación nacional. El entrenador Thompson inició un programa de defensa personal para maestros. Harper lo ayudó a enseñarlo. El director Morrison perdió su empleo, su reputación y sus sobornos. Terminó dando clases de manejo en otro estado. Y Harper Sullivan se convirtió en la maestra que siempre quiso ser. Ya no la suplente asustada que se disculpaba por existir, sino la mujer que llegaba cada día lista para luchar por sus alumnos con palabras, con sabiduría y, cuando era absolutamente necesario, con las habilidades que su padre había insistido que nunca olvidara. Conservó la blusa rota. De hecho, la enmarcó. La colgó en su salón con una placa que decía: «A veces defenderse significa saber cuándo derribar a alguien H. Sullivan». Los alumnos nuevos la miraban y preguntaban por ella, y Harper contaba la historia.
Cómo una maestra suplente en una blusa de segunda mano terminó un reinado de terror con 5 segundos de física aplicada. Cómo decir la verdad al poder a veces requiere tener poder para respaldarla. Cómo el camino suave no significa ser débil, sino ser lo bastante fuerte para usar solo la fuerza necesaria y restaurar el equilibrio. ¿Alguna vez has presenciado el momento en que alguien finalmente muestra su verdadera fuerza, cuando la máscara se cae y el guerrero interior aparece? Eso ocurrió en Westfield High. Y por eso, 5 años después, cuando los exalumnos veían a Harper en el supermercado o en el gimnasio, no solo le decían hola, le decían gracias. Porque sí, les enseñó historia. Pero, más importante, les enseñó que a veces las batallas más importantes las libran las personas que menos parecen poder ganarlas. Y que la verdadera fuerza, la fuerza real, es saber que puedes destruir a alguien y elegir la justicia en su lugar. Clase terminada. La semana siguiente ocurrió algo extraordinario. Harper entró a su salón un lunes por la mañana y encontró un paquete en su escritorio. Dentro había una blusa nueva no de diseñador, pero resistente y bien hecha con una nota de la generación 2025. Para la maestra que nos enseñó que la fuerza viene en todos los tamaños. Pero no era todo. En la pared estaban clavados 32 ensayos, todos titulados Lo que me enseñó la señorita Sullivan. Madison Williams escribió sobre aprender a enfrentarse a sus propios padres. Logan Bennett admitió haber sido un cobarde y prometió mejorar. Incluso alumnos silenciosos, que casi nunca hablaban, llenaron páginas sobre sentirse más seguros, más valientes, más dispuestos a defender a otros. Harper se sentó en su escritorio, con esa blusa sencilla entre sus manos, leyendo los ensayos llenos de verdad, y lloró por primera vez desde que todo empezó. No lágrimas de miedo ni de frustración, sino lágrimas de validación. Había pasado 5 años huyendo de lo que era, temiendo que su fuerza lastimara a la gente. Había olvidado la lección más importante que su padre le había dado. A veces el acto más grande de ternura es negarse a que la crueldad gane. A veces, la persona más pequeña del salón tiene que ser la más fuerte. A veces, una blusa rota puede remendar un sistema quebrado. Y a veces la maestra suplente se convierte en la lección más importante que sus alumnos jamás aprendan. Años después, en la boda de Harper, Skylar Martínez pronunció un discurso que se volvería viral por derecho propio. De pie, con su vestido de dama de honor. Aquella chica antes callada que lo había documentado todo dijo: Harper Sullivan me salvó la vida, no en el sentido dramático de sacarme de un edificio en llamas, sino en el modo silencioso de mostrarme que valía la pena defenderme. Verán, antes de ella yo llevaba 2 años grabando el acoso de Ethan, no para ayudar a nadie, sino para convencerme de que de verdad estaba pasando, para probarme que no estaba loca por sentir miedo todos los días. Pero nunca hice nada con esos videos. Tenía demasiado miedo, me sentía demasiado pequeña. Estaba convencida de que a nadie le importaría la pelea de chicos como nosotras contra chicos como él. Entonces apareció Harper, esa maestra suplente menudita que pedía perdón si alguien estornudaba muy fuerte. Y durante 6 semanas la vi soportar todo lo que Ethan le lanzaba. Pensé que era débil. Creí que era otra víctima más. Me equivoqué. No era débil, estaba eligiendo no destruirlo. Hasta el día en que él no le dejó opción, y cuando por fin se defendió. No se defendió solo a ella. Nos defendió a todas y todos. A cada estudiante asustado. A cada maestro acosado. A toda persona a la que le dijeron que aguantara tantito porque el abusivo tenía dinero y poder. Harper me enseñó que la fuerza no consiste en no caerse nunca. Consiste en saber cuándo levantarse. Y a veces, consiste en saber cuándo girar al mundo entero de espaldas y decir basta. Así que brindemos por Harper Sullivan, la suplente que se volvió permanente.
en nuestro salón y en nuestros corazones. La gente estalló en aplausos. El padre de Harper, el viejo Marine, se limpió los ojos y murmuró algo sobre maldito polvo en el aire. Ethan Crawford, viendo el video desde su oficina de trabajo social. Envió un mensaje sencillo. Gracias por enseñarme la lección más difícil y por usar la fuerza justa para despertarme, no para romperme. Estoy intentando ser mejor. Algunas historias terminan en violencia. Esta empezó con ella y terminó en algo más poderoso: la transformación. Un derribo a la vez, un estudiante a la vez, una verdad a la vez. Algunas historias se desvanecen con el tiempo, pero la de Harper Sullivan solo creció, echando raíces profundas en Westfield High y más allá. Lo que comenzó como un incidente violento en un salón de historia, terminó convirtiéndose en un modelo de cambio cultural que inspiró a escuelas en todo el país. Al año siguiente, la Junta Escolar aprobó de manera oficial el Programa de Defensa y Respeto Escolar, inspirado directamente en lo que había sucedido con Harper, Skylar y Ethan. No era un simple taller de acoso escolar de 2 horas, sino una reforma completa. Los estudiantes debían tomar módulos obligatorios de ética, empatía y resolución de conflictos. Además, todos los maestros recibieron capacitación en defensa personal básica y estrategias de intervención. Harper, junto con el entrenador Thompson, impartía algunas de las clases. Los resultados llegaron rápido. La disciplina mejoró. Los estudiantes reportaban sentirse más seguros. Los padres, incluso aquellos con más dinero e influencia, no pudieron ignorar la diferencia. Por primera vez, los apellidos poderosos ya no blindaban a los abusivos de las consecuencias. Skylar, convertida en estudiante universitaria de cine, volvía de vez en cuando para grabar entrevistas y actualizar su documental. Lo importante, decía frente a la cámara, no fue la patada ni el derribo. Lo importante fue que alguien decidió que el silencio no podía ser la respuesta. Sus palabras resonaban en cada proyección, donde padres y maestros se levantaban aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Victoria Crawford, ya divorciada, cumplió su promesa con la indemnización millonaria. Fundó la Fundación Sullivan Crawford contra el bullying. Invitó a Harper a formar parte de la mesa directiva, y juntas impulsaron becas para estudiantes vulnerables, apoyo psicológico en escuelas y conferencias nacionales. El nombre de Harper se convirtió en sinónimo de valentía tranquila, de justicia equilibrada. Mientras tanto, Harper transformó su propia vida. Pasó de ser la maestra suplente con un contrato precario a profesora titular con estabilidad, y luego a coordinadora de historia. Pero lo más notable fue cómo la veían los alumnos. Ya no era la maestra a la que podían intimidar. Ahora era la maestra que les enseñaba no solo batallas pasadas de Gettysburg o Waterloo, sino las batallas cotidianas por la dignidad. Al entrar al salón, los nuevos estudiantes siempre preguntaban por la blusa enmarcada. Harper respondía con calma, relatando la historia, pero sin dramatizar. Al final siempre concluía: la fuerza no está en humillar ni en destruir. La fuerza real es la que sabe usar lo mínimo necesario para restablecer el equilibrio. Su padre, el marine retirado, solía visitarla en clase. Se sentaba al fondo, brazos cruzados, y sonreía con un orgullo apenas contenido. Una vez le dijo a un grupo de alumnos: mi hija creyó que renunciando al judo escapaba de la violencia, pero lo que aprendió es que no se trataba de violencia. Se trataba de disciplina, de respeto, y eso es lo que ella les enseña ahora. Los estudiantes escuchaban en silencio reverente. Con los años, Westfield High cambió tanto que la prensa lo llamó el milagro de Westfield. Artículos en periódicos nacionales, entrevistas en televisión, incluso visitas de funcionarios de educación federal. Harper no disfrutaba de la fama, pero la aceptaba con humildad.
siempre redirigiendo la atención a sus alumnos. Y sí, también a Ethan, porque aunque su historia pudo haber terminado con humillación y castigo, la realidad fue más complicada. Ethan pasó un año limpiando baños en una secundaria pública, recogiendo basura en parques y asistiendo a terapia. Lentamente, entendió lo que Harper le había dicho aquella tarde, que el verdadero error no había sido perder el control en clase, sino haber creído que podía usar su poder para destruir. En su tercer año de universidad, Ethan escribió una carta abierta publicada en el periódico local. Fui un abusivo. No hay otra palabra. Lastimé a maestros y compañeros porque me daba miedo no importar. La señorita Sullivan me derribó, literalmente, y me mostró que mi apellido no podía salvarme de mí mismo. Estoy intentando ser diferente. Estoy intentando ser mejor. Harper leyó esa carta sentada en su escritorio y, por primera vez, le creyó, porque entendió que la justicia verdadera no era solo derribar al abusivo, sino darle la oportunidad de levantarse distinto. La fundación recibió un aluvión de apoyos después de esa carta. Lo llamaron el efecto Crawford. La idea de que hasta los peores agresores podían transformarse si se enfrentaban a la verdad y encontraban orientación. 5 años después del incidente, Harper subió al escenario de la ceremonia de graduación de la generación 2030 como oradora principal. Miró a los jóvenes, a las filas de padres y madres, y recordó aquella mañana en que entró con una blusa de segunda mano y una sonrisa nerviosa. Yo también tuve miedo, les dijo, y el miedo no se va. Pero aprendí que el miedo no define quién eres. Lo que define quién eres es lo que decides hacer con él. El auditorio entero se puso de pie. El aplauso fue atronador. Harper Sullivan, la maestra suplente que un día fue víctima, ahora era símbolo de cambio. Y mientras la ovacionaban, pensó en la lección que siempre compartía: a veces la revolución no empieza con pancartas ni discursos, sino con una sola persona diciendo basta y manteniéndose firme. Ese fue su legado. Y Westfield High, ahora renovada en espíritu y cultura, se convirtió en prueba viviente de que incluso una camisa rota podía remendar un sistema entero, con el paso de los años. La historia de Harper Sullivan no se quedó en Westfield High. Se extendió como una chispa que prendía en otros rincones del país. Distritos escolares de distintos estados comenzaron a llamar a la Fundación Sullivan Crawford para pedir orientación. Superintendentes que antes ignoraban reportes de acoso, ahora citaban el modelo Westfield como ejemplo de cómo una escuela podía transformarse desde adentro. Harper no buscaba fama, pero se convirtió en conferencista invitada en universidades de educación y congresos pedagógicos. Siempre llegaba con ropa sencilla, con su voz tranquila y firme, y repetía lo mismo. No se trata de enseñar a los chicos a pelear. Se trata de enseñarles a no aceptar la injusticia como algo normal. En sus charlas hablaba tanto de historia como de judo, pero nunca para glorificar la violencia. El judo no es golpear más fuerte, decía. Es usar la fuerza mínima necesaria para restablecer el equilibrio. La frase se convirtió en lema de cientos de maestros jóvenes que enfrentaban aulas difíciles. Skylar, ya graduada de cine, estrenó su documental completo en un festival nacional. El título era contundente: El gigante de cristal bullying en escuelas de élite. En él, entrevistaba a exalumnos, padres, profesores e incluso a Harper. Mostraba los videos de Ethan, las reuniones tensas, la caída del director Morrison y el nacimiento de un nuevo programa. El filme ganó 3 premios y fue adquirido por una plataforma de streaming. Miles de familias lo vieron y comenzaron conversaciones incómodas en sus propias casas. Victoria Crawford utilizó su influencia y sus recursos para expandir la fundación a nivel nacional. Aunque la gente al principio dudaba de sus intenciones, pronto quedó claro que estaba decidida a romper con la cultura de silencio que había protegido a su hijo. Muchos la criticaron por no haber actuado antes, pero ella lo admitía abiertamente.
Me cegó el privilegio, y no volveré a permitirlo. Ethan, mientras tanto, siguió su camino de redención. En la universidad estudió sociología y trabajo social. Hizo prácticas en centros comunitarios, ayudando a adolescentes que recordaban demasiado a la versión más joven de sí mismo. Muchos lo rechazaban al principio, al enterarse de su pasado. Pero él nunca lo escondía. Al contrario, empezaba sus charlas con un yo fui un abusivo, y casi destruyó a alguien que solo quería enseñar. La sinceridad con la que hablaba conmovía a más de uno. Harper lo siguió a la distancia. No eran amigos. Ni lo serían nunca. Pero cuando recibía sus correos cada 15 de noviembre, con una foto de sus pinturas todavía torpes, todavía mal proporcionadas, siempre respondía con un simple «sigue intentando. El esfuerzo también es arte». En Westfield High. El mural seguía intacto. Generaciones de estudiantes se sacaban fotos frente a las figuras, una con un pincel, la otra con un puño, congeladas en el momento justo antes de impactar. Para los nuevos, era una historia casi mítica. Para los que habían estado ahí, era memoria viva. Un día, una periodista joven le preguntó a Harper en una entrevista, ¿no se arrepiente de haber usado la fuerza? ¿De haber tirado a Ethan frente a todos? Harper sonrió. Con esa calma que la caracterizaba, me arrepentiría de no haberlo hecho. Porque quedarse callada frente a la injusticia también es una forma de violencia. Su respuesta dio la vuelta en redes sociales y fue compartida miles de veces con el hashtag #El Camino Suave. Mientras tanto, el programa de defensa personal para maestros que había iniciado el coach Thompson creció a nivel estatal. Se ofrecían talleres gratuitos en distritos de bajos recursos. Harper participaba como instructora voluntaria, enseñando a otros profesores cómo protegerse sin perder la calma ni exceder la fuerza. Muchos salían de ahí diciendo, no me enseñaron a pelear, me enseñaron a estar de pie. El viejo Marine, su padre, seguía acompañándola cada vez que podía, en más de una ocasión. Después de escucharla hablar frente a auditorios llenos, la abrazaba fuerte y le decía, ahora sí entendiste. Hija, esto nunca fue sobre violencia, fue sobre honrar la vida. En el 10º aniversario del incidente, Westfield High organizó una ceremonia especial. Antiguos alumnos volvieron para rendir homenaje. Algunos contaron cómo ese día les había cambiado la manera de ver la autoridad, el poder y la responsabilidad. Otros confesaron que, gracias a Harper, habían tenido el valor de denunciar abusos en sus universidades o trabajos. El evento terminó con un silencio solemne frente al mural. Harper habló por última vez a esa generación reunida. Yo solo hice lo que debía, pero ustedes hicieron lo más importante, aprendieron, y lo llevaron consigo. Ese es el verdadero milagro. El aplauso fue unánime, y en medio de él, Skylar le entregó un sobre. Dentro había una invitación a la premier de su nueva película, El Camino Suave, la maestra que cambió una escuela. Harper rió, sacudiendo la cabeza. Humilde como siempre. Yo no cambié una escuela, dijo. La escuela se cambió a sí misma. Yo solo encendí la chispa. Esa noche, al regresar a casa, Harper colgó una nueva placa junto a la blusa enmarcada. Decía, la verdadera fuerza no se mide en lo que derribas, sino en lo que ayudas a levantarse. Y al mirarla, entendió que su historia no había terminado. Apenas había comenzado una cadena de cambios que seguía creciendo. Un derribo a la vez, una voz a la vez, una verdad a la vez. Con los años, Harper Sullivan se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia y transformación. No aparecía en portadas de revistas, ni buscaba reconocimientos, pero su nombre recorría pasillos escolares, conferencias y foros educativos
Como un ejemplo de lo que una sola persona podía lograr cuando decía «basta». Westfield High seguía siendo su casa, en el mismo salón donde una vez le desgarraron la blusa. Ahora colgaban murales creados por generaciones de estudiantes. Sus clases de historia eran rigurosas. Pero lo que más quedaba en los alumnos no eran las fechas ni las batallas, sino las lecciones de vida. El poder no define quién eres, repetía. Lo define cómo lo usas. Los alumnos que antes se burlaban ahora regresaban años después para agradecerle. Algunos eran maestros, otros artistas, otros soldados o abogados. Todos coincidían en algo en algún momento de sus vidas. Escucharon la voz de Harper, recordándoles que la justicia exige valentía. Ethan Crawford también formaba parte de ese legado. Desde su oficina de trabajo social en una ciudad lejana, enviaba cada noviembre una pintura nueva, siempre mal proporcionada, siempre extraña, pero siempre auténtica. Harper las guardaba en una caja de madera bajo su escritorio, no como trofeos, sino como recordatorios de que incluso quienes habían causado dolor podían elegir un camino distinto. Skylar, por su parte, no dejó de filmar. Sus documentales dieron voz a cientos de estudiantes silenciados en escuelas privadas y públicas. Cada estreno era un homenaje al momento en que, siendo apenas una adolescente, decidió apuntar su cámara hacia la injusticia. Siempre decía que Harper había sido la chispa que le dio valor para usar su voz. En la comunidad, la Fundación Sullivan Crawford seguía creciendo. ¿Veis? Programas de mentoría. Asesorías legales para familias que enfrentaban acoso escolar. Harper participaba en cada junta, aunque insistía en quedarse en un segundo plano. «Esto no se trata de mí», decía. «Se trata de que nadie más vuelva a sentirse solo frente a un abusivo con poder». Una tarde, mientras preparaba materiales para clase, Harper recibió una carta escrita a mano. Era de una estudiante que nunca había conocido. «No sé si algún día la veré en persona», decía la carta. «Pero gracias a su historia me defendí por primera vez. No gané la pelea, pero gané mi voz. Y eso cambió todo». Harper guardó la carta junto a la blusa enmarcada, con lágrimas en los ojos, porque entendió que su verdadera victoria no había sido aquel derribo en el salón, ni la caída de un director corrupto, ni siquiera el cambio cultural en Westfield. Su verdadera victoria era esa una voz nueva que aprendía a decir «yo valgo».